Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches. Estamos saludando a los que nos están acompañando ya en esta transmisión, en este episodio, el 240 de Vanguardia Obrera. Hoy en compañía del equipo de trabajo, la compañera Adela y el compañero José y del equipo técnico. Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, Ricardo. De nuevo nos encontramos en esta mesa de trabajo. Un saludo también a José, a todos los que ya están conectadísimos. Los invitamos a compartir el link del programa y un abrazo especial al equipo técnico. Muy buenas noches a mis compañeros de mesa, a nuestra querida audiencia y bueno, una alegría pues de tenerlos nuevamente, de tener esta mesa completa nuevamente. Perfecto. Ahorita pensando en cómo iniciar este programa que hemos titulado Dos tácticas para enfrentar al gobierno ultraderechista de la Espriella. Me acordaba que me preguntaba alguien en estos días, bueno, ¿cuándo es la posesión de la Espriella? ¿Ya se posesionó? ¿Ya está en ejercicio de sus funciones? ¿O si tiene que esperar hasta el 7? Porque sí, da la impresión como de que ya estuviera por ahí ejerciendo pues su gobierno. Y parece ser que todo apunta a que efectivamente los intentos pues de que no se posesione no van a surtir efecto. Todo apunta a que a partir del 7 de agosto el señor de la Espriella ocupe la Casa de Nariño y esperemos que no sea por mucho tiempo, porque si vemos los ejemplos que se dan por allá por Centroamérica, todo se puede esperar de un gobierno como estos. Y bueno, vamos a conversar entonces aquí con los compañeros de mesa y con los que ya nos acompañan en el chat para que nos escriban sus opiniones, para que nos hagan sus preguntas, para que nos debatan, para que nos cuestionen, para que también nos aplaudan si de pronto están de acuerdo con nuestras opiniones, para que, bueno, y transmitan y compartan pues este programa con todos sus contactos para que eso nos ayude a dar difusión. Es importante saber y ponernos un poco de acuerdo en esa situación, en la condición, en las circunstancias en que nos llega este gobierno del señor de la Espriella. Y bueno, vamos a hacer como una ambientación inicial de cómo vemos el panorama a nivel internacional, obviamente sin pretender profundizar mucho, pero sí destacar algunos de esos aspectos en los que se encuentra el mundo actualmente para la llegada de este gobierno. Mirar también, posterior a ello, algo sobre la situación nacional, muy centrado pues y enfocado pues hacia ubicar bien ese nuevo gobierno que se viene, y para a partir de ello poder de pronto dar algunos elementos que aporten a visualizar bien cuál es la manera más adecuada para enfrentar este que se ha llamado el gobierno ultraderechista de la Espriella. Ya hay propuestas, ya hay caminos pues que se están planteando, y es importante como que los analicemos también para poder dilucidar y poder dar luces sobre cuál es la manera correcta y el camino correcto para enfrentar lo que seguramente ya todos nos imaginamos que se viene con este nuevo gobierno. Arranquemos entonces empezando pues por mirar esa situación internacional, cómo la encontramos nosotros, compañera Adela, bien pueda. Gracias, Ricardo. Sí, efectivamente nosotros no podríamos hacer un análisis del qué hacer ni caracterizar lo que está sucediendo en nuestro país sin o alejado o desligado, digamos, de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y creo que de todos modos en Vanguardia Obrera nos hemos referido a ello
en determinadas ocasiones, pero vale la pena hoy también recordar qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y debemos partir de que efectivamente estamos en medio de la agudización de los preparativos de guerra y de ello hay numerosos ejemplos, basta con recordar. Hola, hola, hola. Hola, hola. Estamos presentando un fallo técnico. Hola, 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 Queremos hola. saber si nos están escuchando. Por favor, se reportan en el chat si nos están escuchando la transmisión. Sí, hola, en el chat, por favor, si ya nos escuchan. Bueno, Sí, ya estamos entonces al aire. Disculpas, ofrecerles disculpas por ese corte, pero ya entonces retomamos. Continúe, compañera Adela. gracias, Ricardo. Bueno, es parte de los gajes del oficio. Estas cosillas que nos pasan, tenemos que actualizarnos en algunos equipos. Entonces aprovecho para hacer la cuña aquí en vivo porque estamos un poquito desactualizados y pues se nos presentan estos problemillas. Pero bueno, entonces les decía que bastaba con recordar lo que la carrera armamentista en Europa que se ha reactivado luego de la guerra en Ucrania, porque pues durante décadas varios países redujeron su gasto militar, pero ya ahora están anunciando presupuestos récord para la compra de armas y para modernizar todos sus ejércitos. Lo mismo sucede con las tensiones en Asia y el Pacífico, que han crecido alrededor de Taiwán y del mar de China Meridional, mientras que Estados Unidos pues está compitiendo por el control de mercados, de tecnologías estratégicas, de rutas comerciales, digamos que es básicamente lo que sucede y por lo que ellos se van a disputar en medio de una guerra, de una posible guerra mundial imperialista. Están también los conflictos en Gaza, que todos hemos sido testigos de ellos, que han dejado miles de víctimas y de hermanos palestinos asesinados y que ponen nuevamente sobre la mesa la utilización de la guerra y de la violencia como instrumento para defender esos intereses geopolíticos y económicos. Y pues obviamente mientras los gobiernos, las potencias destinan cada vez más recursos en el gasto militar, la situación para millones de trabajadores, para el proletariado en todo el mundo es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque a la par con eso se impulsan reformas antipopulares, antiobreras, reformas laborales que flexibilizan el empleo, se reducen programas sociales, se aumenta el costo de vida. Hemos hablado aquí también de numerosas huelgas políticas, manifestaciones, enfrentamientos precisamente por estos asuntos. Los salarios pierden básicamente su poder adquisitivo frente a la inflación e incluso amplios sectores de la pequeña burguesía se enfrentan pues a la proletarización e incluso a la precarización de su vida, de sus condiciones como tal económicas. Entonces, el costo de la crisis, como siempre, termina recayendo sobre quienes vivimos de nuestro trabajo, no sobre quienes concentran la riqueza. Y en ese contexto, pues América Latina no se queda afuera, se vuelve también o es también un escenario importante dentro de esa disputa internacional de los imperialistas. Y aquí Estados Unidos pues busca mantener una influencia o esa influencia que históricamente ha tenido sobre la región, ¿sí? Y además pues con el objetivo de limitar la presencia de potencias como Rusia y China en especial. Y se hace visible esa competencia, se hace visible en sectores estratégicos como el petróleo. Recordemos lo que pasó en Venezuela al comienzo de año. El litio también, aquí hay un importante triángulo. El cobre, las telecomunicaciones, la infraestructura, bueno. De hecho, China es uno de los principales socios comerciales de países como Brasil. Y además financia importantes proyectos de infraestructura en la región. Entonces, eso genera la preocupación en Estados Unidos y pues se intenta preservar esa posición predominante en lo que tradicionalmente ha considerado
entre comillas, su patio trasero, es su área de influencia. Entonces, durante el gobierno de Donald Trump, obviamente eso se ha intensificado. Y pues bajo ese lema que ha exaltado este tipo, em, con la doctrina Monroe, que algunos han llamado la doctrina Donroe, precisamente porque pues es él quien la impulsa, de América para los americanos, para los estadounidenses. Y básicamente ha intensificado una intervención más directa en los asuntos como tal de Latinoamérica, y además ha apoyado gobiernos y proyectos políticos que son considerados favorables a sus intereses. Y entonces aquí viene por qué no podemos precisamente hablar de lo que está sucediendo en el país sin hablar precisamente de todo ese asunto que sucede en el mundo. Porque resulta que también ha influido en lo que está sucediendo en este país, por lo menos en la reciente contienda antielectoral, ¿no? ¿Cómo lo ves, José? Sí, indudablemente que así como ha ocurrido pues con la intervención abierta de Estados Unidos en esta época, no solamente con la agresión a Venezuela, el cerco a Cuba, la amenaza incluso sobre el presidente Petro, sobre el gobierno de Sheinbaum en México, el respaldo a los gobiernos más reaccionarios que han filado directamente bajo lo que llaman el escudo pues de las Américas, ¿no? De la cual hacen parte pues desde El Salvador, y ya le quedan muy poquitos países fuera de la égida pues del trumpismo, si pudiéramos decir de alguna cosa. Aquí en Sudamérica particularmente el único país que está todavía no está completamente sometido indudablemente es Brasil, y en Centroamérica apenas Nicaragua, y ya la intervención pues más abierta se nota incluso en Cuba, donde esa burguesía que gobierna, esa burguesía burocrática que gobierna, ha cedido. Y el hecho concreto es que aquí en Colombia es evidente la intervención directa, no solamente del apoyo, del respaldo pues que recibió, sino directa de Marco Rubio, de sus alfiles, expresamente en el respaldo pues y en la intervención aquí. El fraude es un hecho evidente, fue denunciado por el gobierno de Gustavo Petro mucho antes de la primera vuelta a las presidenciales, se hizo evidente incluso en las parlamentarias, y de hecho es el contubernio entre la burguesía colombiana más reaccionaria con los, particularmente con la fracción gobernante ahorita en Estados Unidos, que podemos llamar pues la del trumpismo, y el compromiso abierto, descarado, de servir incondicionalmente a los intereses de los yanquis por parte pues de Abelardo de la Espriella. Entonces es indudable pues no solo la injerencia, sino el que este fulanito se casa directamente, y un señor que está ligado al narcotráfico y respaldado por los sectores más reaccionarios, más retardatarios de la burguesía y los terratenientes colombianos. Entonces podemos decir que se trata de un régimen narcoparamilitar que sabemos recurre a las viejas prácticas de dominación que han utilizado las clases dominantes por décadas en Colombia, que se apunta el mayor número de violación de los derechos humanos, de asesinatos, de torturas, de encarcelamiento, de exiliados, que todas las dictaduras militares conjuntas en América Latina. Entonces, pues es abiertamente una declaración de guerra. Y además de eso, el señor utiliza los símbolos nacionalistas, la apelación a la homofobia, la misoginia, el racismo, y la concentración pues de su ataque en todo lo que le vuela a izquierda y en lo que llaman los comunistas, donde incluyen incluso a los reformistas del pacto histórico, y alimentando pues el odio y
y hacia todo lo que sea anticonfesional, es decir, lo más reaccionario en el terreno pues ideológico, si podemos decirlo así, mm, muy cercano al fascismo. Algunos lo califican pues como fascista al régimen pues de Abelardo de la Espriella. Yo creo que hay que tener mesura y tacto pues para calificar, porque históricamente el fascismo ha contado con el respaldo de masas de los trabajadores organizadas respaldando pues el régimen, a los regímenes fascistas, ¿no? Hay que tener mesura pues con eso antes de aventurarse pues con calificativos de ese estilo. Lo más cierto sí es que alrededor de Abelardo de la Espriella figura todo lo más cavernario de las clases dominantes en Colombia, desde los narcotraficantes y paramilitares, y él mismo, pues como abogado de narcoparamilitares, confirma pues el asunto de los sectores más cavernarios del conservatismo, del liberalismo, de la U, en fin. Y de hecho, casado pues con los intereses del imperialismo yanqui, se propone igualmente, como lo están haciendo todos los gobiernos en el mundo, continuar con el propósito de descargar la crisis de este sistema que se está muriendo sobre los trabajadores del campo y la ciudad, con medidas antiobreras y antipopulares que ya ha anunciado y que seguramente marcarán los 4 próximos años, y por tanto, como decía, es una declaración de guerra de las clases dominantes contra el pueblo. De hecho, antes de posesionarse ya anuncia 90 decretos para los primeros 100 días de gobierno, incluso con el propósito de no pasarlo siquiera por el Congreso. En sus palabras dijo: vamos a presentar el mismo 7 de agosto 90 decretos en temas de seguridad, económicos, salud y educación. ¿Y qué tienen pues de especial estos 90? Reducción de cargas administrativas, es decir, despidos a granel en los asuntos del Estado, de promover el ambiente favorable para la inversión, dice, es decir, de darle vía libre a los capitalistas y a los imperialistas sin ninguna traba en materia tributaria, ambiental o social, la fumigación con el glifosato, como había anunciado en campaña. En cuanto a los asuntos de la seguridad, entonces profundizar la alianza con Estados Unidos y con los sionistas de Israel en materia militar, con el supuesto incluso de que va a neutralizar, es decir, asesinar o encarcelar a los 10 cabecillas de los grupos armados ilegales. Además de eso, acompañado pues de algo que ya está negociando con sus consortes de las gobernaciones y las alcaldías, de instaurar lo que llaman los bloques urbanos de seguridad, que son revivir las convivir del paramilitar Uribe Vélez, ¿no? Además de eso, pues la construcción de 10 megacárceles, y completa pues el cuadro ese de entregarle 10 billones de pesos para subsidiar las deudas de los traficantes de la salud, de las EPS. Eso es solamente lo que anuncia pues de entrada. Y en el terreno pues ideológico ya hemos visto las muestras de esto. Recientemente se hizo viral pues el video donde los oscurantistas religiosos, los fanáticos, casi linchan pues a las personas a la entrada, en la puerta de un colegio, y pone precisamente en el Ministerio de Educación a una reaccionaria ultraconservadora como Vivian Morales. Sí, ese es uno de los aspectos que pretenden golpear de primerito, ¿no? Tienen una estrategia muy bien montada, porque de hecho ya han empezado a hablar de revisar el financiamiento de las universidades públicas, pero además de promover lo que Paloma llamó en un momento los bonos escolares, que en última son los colegios en concesión, que son colegios privados a los que les pagan por cada estudiante un bono, por decirlo así,
Y pues por supuesto los colegios privados establecen su filtro, van a dejar a los estudiantes que tengan un alto índice de respuesta en lo que son las pruebas estandarizadas y demás, y el resto para lo público, ¿no? Entonces, en menos de 2 años van a decir, mire, si esa porquería de educación pública son los peores. De niños en condición de discapacidad, con problemas comportamentales, ¿sí? Con un sinnúmero de asuntos Cognitivos. que no puede atender un docente en el aula, ¿sí? Mientras que en los de concesión, pues van a quedar los que responden mejor a sus pruebas y demás, para demostrar que efectivamente la educación privada es la mejor. Y sin contar, pues, con el ataque anunciado a la organización sindical del magisterio. Bueno, pero de todas maneras hay que estar pendientes pues de cómo evoluciona toda esta situación, porque una cosa son los anuncios y lo que pretenden hacer y otra cosa son los hechos. Sí, claro. Por un lado, pues las contradicciones en el seno mismo pues de esos sectores cavernarios y de la misma burguesía que no está nada contenta tampoco con el abogáster y su ralea, y sobre todo, creo yo, de la respuesta que va a obtener del pueblo frente a las pretensiones pues del nuevo gobernante. Y entonces en ese sentido, y de hecho aquí nos preguntan, ¿un gobierno así puede enfrentarse? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero devolverme un poco a la primera parte cuando nosotros miramos el asunto pues de la situación internacional en la cual va a llegar este nuevo gobierno y es porque creo que hay un aspecto que es importante también recordarlo. Apoyándome en una frase muy conocida por todos, de que donde hay opresión hay resistencia. La opresión genera resistencia. Salvo que sea un pueblo demasiado pues llevado a una condición de degradación absoluta, pero incluso en condiciones muy terribles, como el caso por ejemplo de Haití, de la situación del pueblo haitiano, que a pesar de esa situación tan terrible a la que la ha llevado esa condición de sometimiento, opresión y sojuzgamiento por parte de los poderosos, es un pueblo que se levanta. Pero en las condiciones generales, en la gran mayoría de países del mundo, nosotros somos testigos de cómo el pueblo se levanta de muchas maneras. Hay permanentemente protestas obreras, grandes empresas con presencia a nivel internacional, son decenas de miles de trabajadores que hacen paros generales, que hacen huelgas, que se presenta en toda la población grandes azonadas, levantamientos, es decir, en todas partes por donde uno mire, se presenta, es decir, es una condición realmente pues terrible de toda esa situación y de todas esas políticas de los países imperialistas y de estos gobiernos asesinos, pero a pesar de eso se genera pues lucha, incluso pues en las propias entrañas pues de los Estados Unidos hay grandes levantamientos, grandes marchas, grandes protestas e incluso muchas de ellas tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, han adquirido incluso la condición de insurrecciones armadas, al punto que se encuentran, por ejemplo, ahorita las guerras revolucionarias, como por ejemplo el caso de la guerra popular en la India o en Turquía o en Filipinas y otros enfrentamientos que toman esa connotación. Es decir, en un mundo... es un mundo donde no solamente debemos mirar esa situación terrible que puede conducir a la destrucción del planeta, al asesinato y la masacre permanente de pueblos, sino que también está la otra parte. Son pueblos que se levantan, que resisten, que luchan, a pesar de que les toca poner muertos y vivir en condiciones muy terribles. Son pueblos que se levantan. Sin embargo, y eso es positivo y hay que verlo, y eso también se puede mirar a nivel nacional, ¿no?
Sin embargo, el otro aspecto que quiero destacar ahí es la ausencia también del el gran defecto de lo que todavía falta en eso, y es la conformación de una dirección realmente revolucionaria. Es decir, hay revolucionarios y hay gente avanzada, gente que quiere ponerle un norte y una orientación política de organización, de movilización y de lucha, al punto que incluso uno puede ver en cualquier parte del mundo, absolutamente en todos los países, comunistas revolucionarios, en unos países más que en otros, pero en todos hay núcleos de comunistas revolucionarios luchando por disputar la dirección y por ponerle un norte realmente, y eso es importante verlo a nivel internacional, porque eso llena también de motivaciones. Y obviamente también en Colombia también hay núcleos, hay sectores obreros, sectores revolucionarios, sectores de trabajadores que se lanzan fácilmente, sin mucho titubeo, a huelgas, a grandes levantamientos, y muchos trabajadores y mucha juventud que se ha manifestado y se sabe que está dispuesta a luchar y a enfrentar lo que se les venga. Ahora, viene la pregunta de eso, ¿no? Entonces, sobre la base de esa configuración de ese gobierno que se viene, y ya ubicando pues la situación a nivel nacional, entonces viene la inquietud, ¿no? Cuando se titula el programa ese de los dos caminos, ¿sí? Hay un camino que es el camino pues del reformismo, el camino de la lucha dentro de los marcos permitidos por la ley, de las movilizaciones pacíficas, de no afectar la producción, es decir, de buscar acuerdos, de prepararse incluso para las próximas elecciones, tanto las regionales como las elecciones dentro de 4 años. Es decir, está toda esa tendencia y esa táctica pues que plantean, pero también está la otra, ¿no? ¿Cuál es el camino del pueblo y cuál es el camino realmente que le puede garantizar a la población, ¿sí?, enfrentar a este gobierno? Y es de lo que tenemos que hablar en este momento. Sí, efectivamente sí se muestran dos caminos, y uno pues ya ha sido orientado, digamos que ampliamente, por decirlo así. Y son dos tácticas que de todos modos expresan los intereses de clases antagónicas. Nosotros no podemos ser ajenos a ello. Son dos formas distintas de luchar por las reivindicaciones que de todos modos el gobierno saliente de Petro prometió en campaña y que no se cumplieron. Reivindicaciones que siguen vigentes desde el levantamiento popular del 2021. Entonces, uno de esos caminos es el que ha planteado el ahora dirigente de la oposición y también del pacto histórico, Iván Cepeda, que ha denominado la desobediencia civil pacífica. Esto está, pues, obviamente, digamos que avalado constitucionalmente, y es una posición que acepta, digámoslo así, la dictadura de los ricos, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con ello, porque no porque tenga la palabra oposición quiere decir que sea realmente una oposición como se debe, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque de todos modos esto sigue sembrando la confianza, primero en el camino electoral, en la farsa electoral como tal, y segundo en el Estado, ¿sí? En últimas es decir, mire, estamos en una democracia, podemos incluso oponernos al gobierno que nos va a oprimir, que nos va a perseguir, que nos va a quitar derechos, bueno, ¿sí?, que nos ha declarado la guerra. Pero estamos en una democracia y podemos plantear la oposición. No, compas. Creo que eso es sembrar ilusiones en la democracia burguesa. Y pues en últimas ellos lo hacen de esa manera o plantean la oposición de esa manera porque pues ellos están preparando el terreno para las elecciones que se vienen, las elecciones regionales que se vienen en 2027, y pues obviamente también preparándose para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales en el 2030. Entonces ese es el camino que se nos ha planteado. Incluso ya salió una circular el 10 de julio, incluso ya están invitando a marchar el 20 de julio, pero a marchar al lado de Petro, a hacer la parada militar, etcétera, etcétera. Y pues digamos que es un asunto bien distinto el que los revolucionarios, el que los comunistas plantean, ¿sí? Porque pues aquí ya juegan otros intereses.
de clase y son los intereses del proletariado. Y entonces aquí se plantea el camino no de la oposición pacífica, de la desobediencia civil pacífica y haciendo caso y actuando dentro del marco de lo que medio permita la ley y la Constitución, ¿sí? Porque así está en el papel. Seguramente que muchas de las formas de lucha que permite la Constitución van a ser reprimidas, van a ser perseguidas, van a ser estigmatizadas, perfiladas y etcétera. ¿Sí? Eso ya se sabe en el mismo discurso. Sino que entonces los revolucionarios, los comunistas, proponen otro camino, que es el camino de la lucha revolucionaria, el camino del paro de la producción, del levantamiento popular, que las mismas masas nos indicaron en 2021, ¿sí? Y que debe prepararse desde las asambleas populares que se fueron configurando en órganos de poder directo de las masas. Son asambleas que deben organizarse como, José. Sí, yo quiero enfatizar pues en ese asunto del camino, porque es lo que está indicando. Es decir, nosotros podemos observar eso frente al mismo Trump, como decía Ricardo ahorita, las grandes manifestaciones, 3.000 manifestaciones hubo ahora en marzo, con la movilización de masas más grande en las últimas décadas. Algunos hablan que de la historia pues de Estados Unidos contra el centro de la reacción, en este caso pues uno de los centros de la reacción más infame, como es el trumpismo. Y lo mismo, las huelgas generales que se han presentado en Argentina, el levantamiento en Bolivia, en fin. ¿Qué tiene, qué es lo particular que tenemos que aprender de todo esto? En Colombia se presentó y quedó algo muy especial de la experiencia del 2019, del 2021, y fueron las asambleas populares, que son formas embrionarias del poder, del verdadero poder popular, opuestas al poder de los explotadores. Petro decía que en más de una ocasión dijo que él no tenía el poder, y eso es cierto, porque el poder lo tienen los dueños del capital, los grandes cacaos. Las asambleas populares demostraron ser embriones del poder del pueblo. ¿Por qué? Porque eran ejecutivas y legislativas y ejecutivas al mismo tiempo, en pequeñito sí, pero cualquiera que vaya y examine la experiencia de Puerto Resistencia, sabrá y aprenderá qué significa ese asunto de resolver todos los problemas sociales en un campito chiquitico. Pero eso hay que generalizarlo y hay que aprenderlo. ¿Cómo se hacen las asambleas populares? Y en este caso, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Deben organizarse y unirse alrededor de una plataforma o de un programa mínimo que recoja las reivindicaciones inmediatas del conjunto del pueblo trabajador. Y son una sola, si están planteadas desde el levantamiento del 2021 y ahorita con mucha más urgencia y con mucha más razón. Salud, educación, en fin, resarcir pues los daños a las víctimas de la guerra. Esos asuntos siguen vigentes, la liberación de nuestros hijos, la no judicialización, la no persecución, el no asesinato de nuestros dirigentes, todas siguen siendo vigentes, ¿sí? Y a conquistarlas con las mismas formas que aprendimos desde el 2019, la lucha directa en las calles, el bloqueo, el paro general, la huelga general, la huelga del paro de la producción, como las formas más contundentes para responder a cada ley, a cada nueva reforma, a cada nuevo decreto que este señor Abogaster pretende imponer contra los intereses del pueblo. Y tenemos que aprender de lo que nos enseñaron nuestros hermanos indígenas. Un solo pueblo, una sola lucha, y una consigna que se hizo popular durante el levantamiento popular
precisamente solo el pueblo salva al pueblo. Es decir, no son los politiqueros los que van a resolver los problemas de los trabajadores, del pueblo. ¿Mm? No es el trapicheo parlamentario, no es presentando proyectos de ley, no es esperando a que la tal invalidación que tiene pues en trámite vaya a impedir que este fulano se posesione pues como presidente, de hecho ya está ejerciendo, ¿sí? Pero no solamente eso, las asambleas populares son el instrumento también desde donde se debe y se puede organizar la defensa de las comunidades, la protección de los dirigentes, la vigilancia frente a los compañeros que van a ser agredidos y además la forma para enfrentar la represión legal e ilegal que de todas maneras van a desatar las clases dominantes. Ya anunció el grupo pues de los bloques de búsqueda, cambiarle otra vez el nombre al UNDEMO y otra vez el SMAT y seguramente igual de carnicero como antes. Y van a responder así. Y desde las asambleas populares hay que organizar esas formas en todos los terrenos, es decir, desde los asuntos de las reivindicaciones hasta la defensa de la comunidad y de nuestros dirigentes. Yo creo que en ese tema siempre ha habido mucha inquietud sobre el tema de cómo se organiza una asamblea popular. Y esa inquietud es importante, pues, que todo esto que estamos conversando contribuya a explicar y mostrar que yo entiendo que el asunto más importante del concepto de una asamblea popular tiene que ver con el tema de la forma, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que se hace una asamblea popular? El contenido es otro aspecto, ¿sí? Muy importante, claro. Pues puede haber una asamblea popular con una línea revolucionaria, como puede haber una asamblea popular donde se imponga un camino reformista o cualquier cosa, ¿cierto? Pero el tema yo creo que importante de una asamblea popular tiene que ver es con quién ejerce el poder y toma las decisiones, ¿sí? Es decir, lo determinante de que una reunión, cualquiera que sea, tome la característica de una asamblea popular, tiene que ver sobre todo con que las decisiones se toman ahí por discusión, debate, propuestas y decisiones por mayoría. Es decir, absolutamente todos los que están ahí tienen la posibilidad y tienen el derecho, igual que todos, de votar una decisión. Y la decisión se toma ahí por mayoría. Porque es que efectivamente hay muchas reuniones, yo creo que todos han tenido la posibilidad de asistir a reuniones donde ya están amarradas. Es decir, puede usted reunir a 400 o a 500 personas, pero hay 20 organizaciones o jefes que son los que llaman y ponen a la gente a discutir, pero ellos ya tienen la decisión preestablecida. Incluso ya son ellos los que se montaron en la dirección de la reunión como tal. Y no, ¿quién decide quién dirige una reunión de esas? La misma reunión, ¿sí? La reunión toma las decisiones, quién dirige, quién vota, quién participa, quién elige, absolutamente todo, ¿sí? Y claro, ahí es donde se pone en evidencia lo que nosotros hemos destacado y por eso el nombre de que hay dos caminos, ¿sí? Y efectivamente la gente del pueblo siempre está dispuesta, que ese es el otro ingrediente importante, a ver. Es decir, el pueblo, las masas, que son las que ponen el pecho, las que luchan, ellas generalmente no tienen ningún problema por asumir esa forma de una asamblea popular. El problema es con los dirigentes, con quienes ellos vienen a esas reuniones o las organizan ya con los temas resueltos, decididos. Entonces, ese es ese concepto. Y cuando se trabaja con ese concepto, efectivamente se puede ir a participar a muchas reuniones y a pelearse eso. Es decir, que sea esa misma reunión en las bases los que decidan los asuntos de esos. Ya el contenido es otro tema, ¿sí? Y claro, en el contenido va a haber propuestas impulsadas por la gente revolucionaria y propuestas por el reformismo, que ahí es donde se debate y se define efectivamente por cuál camino ir. Sí, así es. Por aquí hay una pregunta que me parece interesante y dice, los que defienden la desobediencia civil dicen que Gandhi logró la independencia de la India con esa táctica.
Bueno, primero, ¿es cierto? Dicen. Bueno, primero, pues no es cierto. No es cierto, es completamente absurdo. Es completamente absurdo afirmar eso. Primero, bueno, tenemos que partir que debemos tener una conciencia de clase, ¿no? Cosa que no tenía Gandhi. Gandhi no hablaba pues como desde una conciencia de clase como tal, o no reconocía o no en su desobediencia pacífica, no tuvo eso en cuenta, digámoslo así. Mm, Empleó eso como una herramienta política para desafiar leyes injustas, ¿sí? Pero en últimas, y si recordamos cómo murió Gandhi, pues en últimas fue asesinado de manera violenta. Y bueno, de pronto los que creen en eso tienen nobles propósitos, sí, seguramente, pero es que esto es una lucha de clases, ¿sí? La clase de los explotadores no va a permitir que les sea arrebatado su paraíso de explotación, ¿sí? Y para poder terminar, para ellos es un paraíso, pero para nosotros es un infierno. Y para poder terminar con este infierno, no va a poder ser de manera pacífica, ¿sí? Digamos que ese discurso de pacifista lo que hace es desmovilizar la lucha, ¿sí? Y yo siento que de todos modos en estos 4 años pasó algo así, ¿sí? El levantamiento popular en 2021 tenía en jaque la gobernabilidad en este país, ¿sí? Y permitieron un gobierno reformista precisamente para apaciguar eso, ¿no? Entonces, pero con lo que ellos no cuentan, y aquí sí hay que ver para poder reafirmar el camino revolucionario, el camino de la lucha revolucionaria, con lo que ellos no cuentan es que el pueblo colombiano no es el mismo de antes de 2019 y de 2021. El pueblo colombiano aprendió por experiencia propia que con la lucha se conquistan libertades y derechos, ¿sí? A eso lo que toca meterles dirección revolucionaria, conciencia, un programa inmediato a conquistar con las formas de lucha que aprueben las asambleas populares. Ese es el camino que debemos impulsar en este momento. El pacifismo no, compañeros, y menos con esos discursos. Quedarse callados, por ejemplo, ante los guardianes de Cristo que van a agredir a profesores, ¿sí? Que van a entregarle panfletos a menores de edad. Quedarse callados es envalentonarlos mucho más, ¿sí? Nosotros no podemos pelear con poemas y con el poder de la verdad. Claro, eso son formas de concientizar, claro que sí, pero eso tiene que estar ligado con otras formas de lucha superiores. Y eso sí, en eso los revolucionarios tenemos un papel importantísimo para elevar ese nivel de conciencia ahí. Yo los invito a leer, de pronto, si el equipo técnico nos ayuda también a poner ahí en el chat, como para profundizar más eso y no alargar, digamos, el episodio, pero a leer un artículo que se publicó precisamente el año pasado, comienzos del año pasado, que se llama La no violencia y la resistencia pacífica de Gandhi. Un absurdo en este sistema capitalista agonizante, como para profundizar mucho más en eso que implica seguir un camino de oposición o de desobediencia pacífica. Y bueno, compañeros, pues creo que hemos abordado acá, digamos que por lo menos de manera, a grosso modo, cómo influye la situación mundial en nuestro país, a qué tipo de gobierno nos vamos a enfrentar y cuál debe ser la forma en que debemos enfrentarnos. Y creo que de aquí para allá, pues es parte de lo que debemos ir desarrollando, ¿no? Y debemos ir construyendo en las asambleas populares, en las calles. Es cierto cuando dicen por allí en los memes, en las redes, que hay que comprar tenis porque las calles nos esperan. Vamos a tener que movilizarnos mucho, vamos a tener que organizarnos, vamos a tener que enfrentarnos, vamos a tener que volver a adoptar medidas para cuidarnos entre nosotros, porque seguramente pues que este gobierno viene también con una represión fuerte, pero también se va a encontrar un pueblo más fortalecido y que ha aprendido de su propia lucha. Sí, yo quisiera, no podríamos pues de terminar este episodio sin conectarlo con algo que decía el compa Ricardo,
respecto a que falta a nivel internacional una organización del proletariado revolucionario que dirija toda la lucha de los pueblos. Y hablando pues de la situación nacional, toca decir lo mismo. Los comunistas estamos rezagados respecto al avance que ha tenido el movimiento de masas. Y por eso el escenario lo ha ocupado el reformismo. Ese reformismo del pacto histórico, que a la final es política e ideología burguesas en defensa del capitalismo. Son los auxiliadores y los oxigenadores de este sistema que se está muriendo y que ya no necesita más remiendos, sino que debe ser destruido mediante la revolución. Y esa es hoy la principal debilidad del proletariado aquí en Colombia también. Por eso, compañeros, todas las mujeres, todos los hombres, los jóvenes, los dirigentes indígenas con conciencia, los hermanos campesinos que han abrazado las ideas revolucionarias, las ideas del marxismo, están llamados o estamos llamados a ponernos al frente de la promoción, de la preparación y de la organización de las asambleas populares. Pero tenemos una obligación, además de eso, muy especial. Y es organizarnos políticamente, porque de nosotros también depende el tomar en nuestras propias manos, es decir, en nosotros los trabajadores, en nosotros la gente de abajo, sin esperar salvadores supremos, tomar en nuestras propias manos las tareas de la construcción de nuestro propio partido independiente y de avanzar ahorita en estos momentos hacia un congreso del partido que nuevamente dote a la clase obrera en este país de su destacamento de vanguardia. Es decir, necesitamos ese partido. Y todos ustedes, compañeros que nos escuchan, si son conscientes de esta situación y de la gravedad pues del asunto que al que nos enfrentamos, deben hacer parte y partícipes de ese esfuerzo que tenemos que coronar. Y eso a su vez no va separado de construir la Asociación Mundial del Proletariado. Entonces, compañeros, nuestro llamado, el mío especialmente, es a organizarse para hacer marchar todo nuestro movimiento al triunfo de la Revolución Mundial. Bueno, compañeros, con esto esperamos haber contribuido a dar algunas ideillas, por lo menos, de cómo está la situación actual, de lo que se viene pues con este nuevo gobierno. Y claro, hay mucha tela pues de donde cortar, hay muchos temas que seguramente más adelante estaremos desarrollando en la medida en que vayan avanzando los acontecimientos. Y la idea más importante aquí es que todos aquellos que consideren que pueden jugar un papel en este trabajo, en esta actividad, den el paso y comuníquense unos con otros, a organizarse, a mirar esas posibilidades de trabajar conjuntamente, porque el pueblo está luchando y va a seguir luchando, y las calles se van a ser escenarios pues de lucha. La discusión y el problema principal está ahí en qué tipo de dirección se va a imponer en esa lucha, si la del camino reformista o la del camino revolucionario, que es el que necesita realmente el pueblo para conquistar y defender sus derechos. Muchas gracias, estuvo muy nutrido pues el chat. Esperamos que compartan esta transmisión a todos sus contactos y nos encontramos en una próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera. Muchas gracias, compañeros. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo.
En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y